Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Reciban todos un cordial saludo en este día 5 de junio del 2026. Estamos felices en este momento en Alternativas FALE, Filosofía, Artes, Letras y Educación, un espacio que nace con una profunda convicción que es pensar libremente para construir un mundo integralmente mejores. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión especial titulada Educación religiosa, custodia del pasado o diálogo con el futuro. Esta pregunta nos convoca a reflexionar con seriedad, con apertura y con esperanza, porque hablar de educación religiosa en Costa Rica no es solamente mirar una asignatura dentro de ese currículum, es también mirar una parte importante de nuestra historia educativa, cultural, ética y espiritual. En el marco de la Semana Nacional de Educación Religiosa y de la celebración de sus 85 años de presencia en la educación costarricense, este programa nos invita a preguntarnos cuál ha sido el aporte de la educación religiosa en el país, qué desafíos enfrenta hoy, cómo puede dialogar con una sociedad plural, diversa, intercultural y sobre todo, qué futuro soñamos para ella. Desde ese espíritu de alternativas, vale, filosofía, artes, letras y educación, esta reflexión se une directamente con nuestro lema, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Pensar libremente no significa romper con la memoria, sino leerla críticamente. No significa negar el pasado, sino comprenderlo. No significa renunciar a la espiritualidad, sino abrir espacios de diálogo, de respeto, de conciencia y sobre todo de formación humana. Por eso, la educación religiosa puede ser vista como custodia del pasado, en cuanto conserva una memoria, una tradición y una historia que han acompañado a muchas generaciones durante 85 años, pero también puede y debe ser un diálogo con el futuro, cuando se abre a la pregunta de las nuevas generaciones, a la diversidad religiosa y cultural, a los derechos humanos, a la convivencia, a la ética, a la paz, sobre todo a la dignidad de cada una de las personas que la conformamos. Agradecemos a quienes nos acompañan esta noche por nuestra plataforma de transmisión, Facebook Live, YouTube, Spotify. También saludamos con mucho aprecio a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas, donde se retransmite el programa Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 ondas a la Juelita Radio y 97.3 FM Voces Libertarias. Gracias a cada una de estas plataformas emisoras por hacer posible que esta conversación llegue a más comunidades, docentes, estudiantes, familias y personas interesadas en una educación más humana, más crítica, espiritual y sobre todo integral. Esta noche contaremos con la participación de tres panelistas de lujo que hoy nos honran con su presencia a este programa. Ellos nos van a ayudar a mirar la educación religiosa desde tres dimensiones fundamentales: su historia, la identidad pedagógica que nace de un nuevo programa que se está estrenando desde hace 2 años, bueno, el año pasado que inició, y su perspectiva de futuro. Aquí nos acompaña el doctor José Mario Méndez. Si le parece, enciende la cámara para que las personas que nos están escuchando, nos están conectando, lo puedan también ver a usted y conocer.
Es doctor en filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su trabajo se vincula principalmente con la educación religiosa, la pedagogía intercultural y la reflexión crítica sobre el hecho religioso en contextos educativos. Gracias, don Mario, por acompañarnos en el programa de hoy. También nos acompaña la licenciada Denise Vindas Gutiérrez. Ella es asesora regional de educación religiosa de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, con experiencia en asesoría pedagógica, acompañamiento docente, diseño de estrategias didácticas, elaboración de materiales educativos y procesos formativos orientados a los valores, la espiritualidad, la ética y la convivencia. Si gusta, Denise nos prende la cámara para que también las personas que se están conectando al programa la puedan conocer, la puedan ver. Y tenemos acá también al licenciado Ramón Gerardo Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa de Cartago, docente de educación religiosa, psicólogo, cuenta con una amplia formación en filosofía, humanidades, enseñanza del inglés, educación religiosa, psicología, administración educativa, logoterapia y comunicación católica. Además, ha sido reconocido por su labor educativa y ha participado en diversos foros y conferencias nacionales, también a nivel internacional, sobre rehumanización, adicciones, logoterapia y espiritualidad. Puede también encender la cámara para que lo conozca las personas que se están conectando al programa. Ramón, muchas gracias por acompañarnos en el programa y a cada uno de las personas que nos están acompañando también. Gracias por conectarse al programa. Pueden ir compartiendo para que más personas puedan conocer el programa. Antes de iniciar, me gustaría eh, invitarlos como preámbulo quería mostrarles un video para que ustedes conozcan un poco la historia de, de la educación religiosa en Costa Rica, el por qué es tan importante para todos nosotros, para todo el país, poder conocer esta historia. Entonces, me permiten un momento para compartirles. eh, Vamos a compartirlos desde YouTube porque por alguna razón le estaba comentando aquí a los compañeros que no se pudo bajar esta, este video que quería compartirles. No sé si también antes de continuar me gustaría saber, Denise, si usted está por ahí para que también la conozcan y tal vez compañeros pueden saludar a las personas que se están conectando al programa en este momento. Ok, Marisela, tengo la cámara encendida. Sí, la tiene encendida, para más Ok, que la conozcan las personas que se están conectando. Y bueno, resulta que estoy intentando compartir, pero deme un momentito para ver qué pasó aquí. Y si no logramos compartir, don Mario, si gusta, usted también tiene el video por ahí. Si gusta, lo puede compartir usted de una vez directamente. No, Encienda el micrófono. sí, no encontré ni siquiera el enlace, no sé cómo fue que lo... Ok, entonces Sí. permítame un momentito, ya lo abro ahorita. Un segundito. Ya casi les comparto también el enlace para que lo puedan compartir con las personas que ustedes quieran, también en sus páginas. Denme un segundito aquí para compartirles el video. Ajá. Nada más ahora me van a confirmar si se logra ver. ¿Logran ver? ¿Logran ver la pantalla en Se ese momento? puede- Ahora sí sí, se sí, puede ver. sí se puede observar. Excelente. ¿Se escucha? Sí, Excelente. Educación religiosa en Costa Rica. Un árbol con historia, identidad y futuro. Imagina que la educación religiosa en Costa Rica es como un gran árbol. Uno que ha crecido con el tiempo, enfrentando cambios, desafíos y nuevas oportunidades.
Todo comienza con sus raíces, en la época precolombina. Desde ahí, los pueblos originarios compartían sus creencias, valores y su forma de entender la vida. Esas raíces son la base de todo, nuestra conexión con lo espiritual, lo cultural y lo humano. Luego llega la colonia y los primeros años del país. Ahí se forma el suelo que alimenta el árbol, muy influenciado por la tradición cristiana y la organización de la educación. Pero en 1890 pasa algo fuerte. El árbol es podado. Se elimina la enseñanza religiosa del sistema educativo. Aún así, las raíces siguen vivas, porque lo esencial nunca desaparece. En 1940, el árbol vuelve a crecer con fuerza al reincorporarse la enseñanza religiosa a la educación pública. Y en 1949, el ambiente mejora aún más. Se reconoce la religión católica, pero también la libertad de creer diferente. Desde ahí, el árbol empieza a aprender algo clave: crecer respetando la diversidad. Con el paso del tiempo, el árbol forma su tronco, es decir, su identidad. En 1975 recibe el nombre de educación religiosa, dando atención no solo a la transmisión de una religión, sino a enseñar una forma de ver la vida. Es humana, porque pone a la persona en el centro. Es integral, porque no solo forma la mente, sino también lo emocional y lo espiritual. Es intercultural, porque respeta todas las creencias y culturas. Es crítica, porque invita a pensar, cuestionar y buscar sentido. Es espiritual, porque ayuda a responder preguntas profundas como ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Además, promueve algo muy importante: la dignidad humana, la libertad de pensamiento y el respeto a la diversidad. Este tronco se fortalece especialmente desde el 2010, cuando se reconoce que la educación religiosa debe formar personas libres, conscientes y respetuosas. En 2017, la educación religiosa se organiza en 2 etapas, según la edad y el proceso de cada estudiante. Primera etapa, escuela y parte del colegio. Se parte de la tradición cristiana como base cultural, pero sin imponer creencias. Busca que el estudiante conozca sus raíces, forme valores, aprenda a respetar otras creencias. Es la base para construir su identidad con respeto. Segunda etapa, educación diversificada. Se abre al diálogo con diferentes religiones y formas de pensar. Aquí el estudiante reflexiona por sí mismo, respeta la diversidad, construye sus propias convicciones. Es el momento de pensar con libertad y convivir con respeto. Ambas etapas tienen el mismo objetivo: formar personas capaces de convivir, respetar y construir paz. Y aquí viene lo más importante: los frutos del árbol. Porque al final, la educación religiosa no busca solo enseñar, busca transformar personas. Según el programa, algunos de sus frutos son alegría de vivir, esperanza, resiliencia, levantarse ante las dificultades, construcción del bien común, capacidad de reflexionar sobre la vida y su sentido, sentido de trascendencia. También forma personas que respetan las diferencias, dialogan sin pelear, buscan la verdad, el bien y el amor, cuidan el planeta como casa común, usan la tecnología de forma ética y, sobre todo, personas que construyen una cultura de paz. En 2021, el árbol florece en comunidad, con la celebración de los 80 años, incluso recibiendo un mensaje del Papa Francisco como señal de reconocimiento y esperanza. Y en 2024 aparecen nuevos brotes y frutos,
se aprueba un nuevo programa que apuesta por valores universales, el respeto a la diversidad y la construcción de una cultura de paz. Hoy celebramos 85 años desde que la educación religiosa volvió al sistema educativo. Y este árbol sigue vivo, con raíces profundas en la historia, con un tronco fuerte que sostiene su identidad, con ramas abiertas al aprendizaje y al diálogo, y con frutos que se ven en personas capaces de respetar, convivir y transformar su realidad. Y ahora viene lo más importante. Este árbol sigue creciendo y vos sos parte de él. Muy bien. Con este video elaborado por el Departamento de Educación Religiosa a nivel nacional, vamos a iniciar nuestras ponencias con el doctor Mario. Tiene la palabra, doctor Mario, para que pueda iniciar su ponencia. Realmente para mí es un placer, un gusto poderles compartir a ustedes este momento y compartir también con Denise, con Ramón y con don Mario, porque realmente la educación religiosa es una asignatura que apasiona. Yo soy profesora de educación religiosa y les cuento algo, aquí un secreto que nadie sepa. Ser profesora o ser maestra era lo último que yo pensé en la vida, de hecho nunca lo pensé. Por alguna razón, pues estoy acá y estoy feliz de serlo, de ser profesora de educación religiosa porque, bueno, si yo volviera a nacer, me hago profesora de educación religiosa, porque es una materia muy rica en contenido, una materia que permite la conversación de diferentes temas, es una materia muy, muy integral, muy necesaria ahora en este tiempo que estamos viviendo, pero bueno, yo me emociono hablando de la materia, entonces antes de emocionarme le doy la palabra a don Mario, no sé si me escucha, Sí, claro. ok, Muchas entonces... gracias. Tiene el micrófono ahí para que pueda eh, exponer libremente lo que la parte histórica, un poco también la parte de leyes, que es parte también de la historia, como ya lo vimos ahí en el preámbulo. ¿Y esto por qué motivo? Porque, bueno, yo creo que todavía mucha gente no conoce esta asignatura, todavía tiene muchas dudas y tal vez con este programa puedan aclararse. Entonces, le dejo el micrófono a usted, toda la audiencia es suya, don Mario. Bueno, muchas gracias, Marisela, por la invitación y qué bueno compartir con los colegas aquí presentes y con las personas que nos ven y escuchan. Sí, la parte histórica de la educación religiosa es apasionante aquí en Costa Rica. Creo que ninguna otra asignatura ha despertado tantas pasiones, tantas luchas, incluso procesos legales y, y debates. Yo tengo una colección de todos los artículos, por ejemplo, periodísticos que hay en torno a la educación religiosa en los últimos 20 años y ninguna otra materia o asignatura del sistema educativo nacional ha generado tanta producción de pensamiento. Y eso es interesante. No tenemos que estar todos de acuerdo, eso es importante. Y lo importante es aprender a dialogar y creo que la educación religiosa nos ha abierto el camino para aprender a conversar y a respetarnos en las diferencias. Entonces, Excelente, yo voy a compartir un poco de la visión histórica, que como dices, al inicio dijiste algo muy bonito, no se trata de renunciar a la memoria, sino de acercarnos a ella también críticamente. Hay que ser honesto también con la historia de la educación religiosa, con sus luces, pero también con sus sombras. Es parte de aprender hoy del pasado para hacer las cosas bien hoy. El video que sirvió de preámbulo, pues ya adelantó varias cosas y que yo voy a retomar y algunas que creo que faltan por la naturaleza del video, que es un video de promoción. No, la intención no es hacer historia en sentido más estricto, ni tampoco yo soy historiador, pero sí
tengo 25 años formando maestros y maestras de religión en El Salvador y en Costa Rica, así que en ese periodo pues he aprendido algunas cosas que voy a compartir acerca de la historia. Por eso en algún momento también mencionaré a El Salvador. Entonces voy a compartir con ustedes una diapositiva que me ayuda a ordenar las ideas. Bueno, yo quiero combinar un poco la parte histórica con la pregunta por la epistemología, que significa cuál es el fundamento teórico que sirve de base a la educación religiosa. Bueno, algo de historia. Sobre el Mario, periodo precolombino. Mario, perdone, si gusta le pone ahí la copita para que se vea en grande, ¿le parece? ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, algo que no sé, digamos, del video, por ejemplo, se habla de la parte precolombina. Uno en la parte precolombina no puede hablar de educación religiosa escolar, porque la escuela es un invento europeo. Entonces, no había educación religiosa escolar. La escuela, tal y como la conocemos, es un invento europeo. Más concretamente, es un invento de Martín Lutero, que quiere democratizar la lectura, sobre todo la lectura de la Biblia, y entonces crea lo que hoy llamamos escuela, que sustituye a la escuela catedralicia y monacal que había en Europa. Entonces, somos herederos de esa escuela europea. Entonces, el periodo, no podemos hablar en el periodo precolombino de educación religiosa escolar. Em, entonces, el periodo colonial se caracteriza por esa colonización, evangelización, por una violencia cultural y religiosa, de la cual el Papa dijo esta semana que es una herida en la memoria cristiana. El Papa pidió perdón esta semana o la semana pasada por la legitimación que hizo la Iglesia Católica de la esclavitud. Se refería sobre todo a la esclavitud de los pueblos, de las personas secuestradas de África, pero aplica también para las formas de esclavitud que se generaron en el mundo de América, en los mundos de América. Y hay que decir, y el video no lo dice, que hubo de parte de los pueblos indígenas rechazo a la escuela y rechazo al cristianismo. Muy interesante, en El Salvador, por ejemplo, hay una crónica de una consulta que hizo el obispo Pedro Larraz a los párrocos sobre varios temas, entre otros, el tema número 10 era la escuela. Y en la escuela lo que se enseñaba era doctrina cristiana, además de contar, sumar, leer y escribir, pero el centro era la doctrina cristiana y los párrocos dicen que las escuelas están vacías o se han cerrado porque los indios aborrecen la escuela. Usan el verbo aborrecer la escuela, ¿verdad? Entonces se van a la milpa, dicen los párrocos, porque no quieren la escuela, la aborrecen. Eh, pero de eso hay muchos ejemplos en las crónicas. Hacia el final del siglo XIX, la educación está bajo el control de la Iglesia Católica y se da paso a una incipiente secularización, que era lo que decía el video, ¿no? Hacia 1886, entre esos años, 1884, 86, hasta 1890, se da una progresiva secularización de la educación, más bien de la sociedad. No es solo de Costa Rica, todo Centroamérica está en ese proceso de secularización con gobiernos liberales, en algunos casos mucho más drásticos, con la expulsión aquí también de jesuitas, por ejemplo, de, de arzobispo, en algunos casos mucho más drástico, pero aquí sí se dio y eso incluyó la exclusión de la doctrina o de la enseñanza religiosa de las pocas escuelas públicas que habían, ¿no? Ese mismo año, por ejemplo, en El Salvador, la nueva constitución
secularizó también la sociedad y excluyó la educación religiosa. Y en todos los países de Centroamérica. El único país que recuperó la educación religiosa fue Costa Rica. Los demás no la recuperaron. Lo mismo se puede decir de todo el continente, ¿no? Son 6 países que tienen educación religiosa escolar en la escuela pública, y uno de ellos es Costa Rica, pero en la zona de Centroamérica y el Caribe solo Costa Rica y República Dominicana. Bueno, entonces la educación religiosa fue eliminada de la educación pública costarricense, fue sustituida por otras materias, incluso por ejercicios militares, en esa reforma educativa liberal entre los años 1886 y 1890. Costa Rica entonces fue uno de los países que, que recuperó la educación. Por presión precisamente del clero y de los católicos, la educación volvió parcialmente a las aulas en 1890, los sábados, opcional, financiada por el Estado, y con algunas modificaciones después, se mantuvo de esa manera hasta 1940, que es la fecha que también lo mencionaba el video, ¿no? Fue plenamente restablecida, es decir, fue considerada materia obligatoria, excepto si los padres lo expresan por escrito que no quieren la materia desde ese año ya, en 1940. Y más adelante también para la educación media. Todo esto en un entorno político convulso, de alianza entre Iglesia Católica, el movimiento calderonista y el partido Vanguardia Popular, que ese nombre pidió la Iglesia así pidió que se llamara el Partido Comunista para entrar en esas negociaciones, y fruto de esas negociaciones o apoyos y premios, la Iglesia retomó la educación, o logró que se restableciera la educación religiosa costarricense católica. Por eso el historiador Iván Molina dice que con ese hecho se da lo que él llama la recatolización de la educación costarricense. Durante las primeras 4 décadas de ese periodo de recatolización, la educación religiosa tuvo un carácter claramente catequístico. Tanto que si ustedes quieren estudiar la historia de la educación religiosa costarricense, tienen que ir a la historia de la catequesis. Y de hecho les pongo un ejemplo acá, ¿no? En 1947 y 1950 hubo congresos catequísticos en Costa Rica. En esos congresos catequísticos se prepararon los programas de estudio de la educación religiosa. Entonces hay un vínculo estrecho entre educación religiosa y catequesis, tanto así que los programas de educación religiosa escolar eran los que salían como resultado, los que se generaban como resultado de los congresos catequísticos. Y aquí podemos distinguir en todo este periodo, que llega hasta los años 80, de modelo catequístico, un modelo catequístico doctrinal, del cual yo participé, ¿no? Porque yo soy quizá el más viejo acá, y el modelo catequístico antropológico. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante de primer grado, y ahorita para preparar esto yo recuperé mi libreta de notas de primer grado, y aquí dice que en educación religiosa tuve la mejor nota, por cierto, en 1971, tuve un 75, perdón, un 99.75, así era la nota, 9.75, y estaba tratando de recordar cómo era la educación religiosa cuando yo tenía 7 años, en el 71, y yo me acuerdo que llegaban los catequistas, nos sacaban del aula y nos llevaban a la escuela, que estaba, a la iglesia, que estaba allí a 20 metros de la escuela,
Ojancha, la escuela se llamaba Nosara, la escuela Nosara de Ojancha. Los catequistas llegaban y nos preparaban para la primera comunión en la iglesia, sacándonos de las aulas, y esa era la educación religiosa. Entonces, era coincidencia total, absoluta. Luego, hacia los años, volviendo a mi memoria, en el año 1979, estoy recordando, ya viviendo aquí en Palmares, la educación religiosa tenía un carácter menos catequístico y era más teológica, era menos doctrinal. Ese año ocurrió, en 1979, lo que se llama la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano en Puebla, que estaba sentado en la verdad sobre Jesucristo, sobre la iglesia y sobre el hombre, sí, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en religión ese año. La verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la iglesia y la verdad sobre el hombre. Y si recuerdan el plan de estudios de- que acaba de ser sustituido, como decía Marisela, hace 2 años, el plan de estudios anterior, que fue vigente hasta el 2024, ese plan estaba hecho así. Tenía la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la iglesia y la verdad sobre el hombre. Ahí estaban los 3 temas más importantes, eran esos. Un poco antropología, eclesiología y cristología. Ahí estaba, desde 1979 hasta el 2024. Entonces, es un modelo catequístico antropológico, en donde hay una catequesis más antropológica allí metida. Entonces, luego en 1975, un año muy importante, creo que hay 2 años importantes para la educación religiosa, 1975 y 2010. Son los años más importantes en estos 80 años. En el 75, no tanto porque recibe el nombre de educación religiosa, sino porque fue creado, fue incluido dentro de la carrera docente lo que se llamó la missio canónica. Es decir, se creó eh, una normativa que permitía a la conferencia episcopal intervenir en la selección de los maestros. Esto convirtió a la educación religiosa, que de por sí ya tenía rasgos de excluyente, porque era católica, y luego excluía otras formas, otras tradiciones, pero la convirtió en excluyente para las personas docentes. Es decir, no todas las personas docentes, aunque tuvieran formación, podían ser docentes, podían ser contratadas. Entonces, por ejemplo, un sacerdote podía ser contratado aunque no tuviera formación pedagógica, pero un egresado de la Universidad Nacional no era contratado. Entonces, yo llegué a la Universidad Nacional a trabajar en el 2008, y no existía la carrera de educación religiosa, no la abrían. Y yo pregunté por qué no la abren. Porque nuestros docentes no son contratados. No son contratados porque son docentes de la Universidad Nacional. Entonces, y fue muy doloroso para mí conocer eso, ¿no? Entonces, y luego, en esos años que estuve yo, habían profesores que llegaban ahí a la escuela ecuménica, a veces llorando, ¿no? Ya no me contratan este año porque me divorcié, o porque soy mamá soltera, o por muchas otras razones. Entonces, había una forma de exclusión que no tenía nada que ver con lo pedagógico, con la formación docente, con las cualidades pedagógicas de la persona, sino con una carta que tenía que hacer el párroco, y que si no la hacía, no era contratado. Entonces, esa misión canónica fue motivo de exclusión. Mientras tanto, en la década de los 80, la catequesis asume políticas educativas del Estado, entonces ya es más pedagógica y menos doctrinal. Eso fue bueno, aunque conservó la matriz católica. Se gesta el anterior programa de estudios, donde en la parte filosófica introductoria decía que había razones eclesiales, ¿no? Pero con una mayor perspectiva pedagógica, antropológica, y con una matriz teológica católica, antropología, cristología, eclesiología, como les dije.
La formación docente estuvo a cargo sobre todo de la Iglesia Católica a través del Instituto Pedagógico de Religión y luego la Universidad Católica. También participó la Universidad Nacional, eh, como les dije, con muchas limitaciones debido a la MISIO. Ya en el 1994, el Comité de, de Derechos Humanos de la ONU eh, llamó la atención al Estado costarricense por esa exclusión de la que eran víctimas de las personas docentes, pero no hubo cambios hasta que en el año 2010 aconteció para mí lo que es el hecho más importante de la historia de la educación religiosa en estos 80 años, que fue el pronunciamiento de la Sala Constitucional. Yo llegué a la escuela cuando estaban pidiendo firmas para, para, la, para que la Sala Cuarta viera el caso. Yo firmé, no tenía muy claro de qué era porque estaba llegando yo de El Salvador y no conocía la realidad en ese entonces de la educación religiosa costarricense. Y ese pronunciamiento fue gracias a un proceso que se gestó en la Universidad Nacional y yo soy de los firmantes. Y en ese año fue el quiebre más importante. La Sala Constitucional declaró inconstitucional la normativa que permitía a la Conferencia Episcopal intervenir en la selección del personal docente. Y sobre todo, no tanto el por tanto es ese. Pero dentro hay elementos importantes en el voto, porque se reconoce la neutralidad religiosa de la educación pública costarricense. Hay dos principios importantes en los cuales se basa el voto. Uno es esa neutralidad. Es decir, en materia educativa, el Estado costarricense es neutro y debe ser así, es neutro. Y el principio republicano. Somos una república en una rex pública, la educación es laica, aunque el Estado sea confesional. Pero la educación en una rex, en una cosa pública, debe ser laica. Y lo toma el nuevo programa, lo dice. El nuevo programa dice que la educación religiosa se inserta dentro de un proyecto educativo laico, ¿no? Está 2 veces en el nuevo plan, en esa parte introductoria filosófica. Eso es bonito, es importante porque es mucho más incluyente, plural. Y eso genera, siendo yo director de la Escuela Ecuménica, apenas salió el voto en el 2010, ese mismo año nos pusimos a reabrir la carrera, duramos 2 años porque la convertimos a modalidad virtual y empezamos a insistir como escuela en la necesidad de una educación intercultural. Entonces, nuestro debate, el debate en esos años sobre la educación religiosa giraba en torno al modelo. El modelo, entonces decíamos nosotros, tenía que ser intercultural. Y nos parece que nos basábamos en el artículo 1 de la Constitución, que ahora nos define desde el 2015 como un Estado multirreligioso, pluricultural, perdón, multiétnico y pluricultural. Entonces, las religiones son productos culturales, entonces si es multicultural, tiene que ser también intercultural. Entonces, bueno, sale el nuevo programa gracias a eso, con 2 etapas, una confesional y una ecléctica ecuménica, no sin contradicciones todo esto. El voto de la Sala Constitucional trae dentro contradicciones también, y eso se refleja en el programa también. Entonces, por fortuna, la insistencia nuestra como universidad en el tema intercultural quedó en 2 formas. Uno, en la página 79, por ejemplo, del programa, dice que el programa asume el enfoque intercultural, todo el programa. Y además es uno de los elementos transversales, el diálogo intercultural. Uno de los 3 elementos transversales, junto con la cultura de paz y la inteligencia espiritual. Entonces, eso en línea con el artículo 1 de la Constitución. Y eso pues nos puso ahora, imagino, a las universidades formadoras, no solo a la UNA,
la tarea de la revisión de los planes de estudio, porque la formación docente que teníamos en estos años ya no sirve. Con el nuevo plan de estudios, las universidades que forman docentes de educación religiosa deben replantearse la formación y en eso estamos las universidades en este momento. Es un proceso largo, las universidades públicas son más lentas para eso todavía, así que esperamos el próximo año tener un nuevo proceso de formación docente para los maestros y maestras de educación religiosa de Costa Rica. Y para terminar, como un repaso, como por dónde ha ido el debate en estos años, ¿no? Entonces, antes del año 2010, como digo yo, es el quiebre, el momento más importante de la historia de la educación religiosa en los últimos 80 años, eh, se hablaba de la necesidad de separar a la Conferencia Episcopal de las decisiones relacionadas con la educación religiosa, se hablaba de la posibilidad de una educación religiosa no confesional. Y por cierto, en Brasil, por ejemplo, que es el país con mayor número de profesores de educación religiosa del mundo, en Brasil el paradigma es educación no confesional, así se llama. La ley dice que la educación religiosa no confesional. Aquí ahora hay varios adjetivos, ¿no? Es confesional en la primera etapa y es ecuménica, ecléctica, intercultural en otra etapa, pero es un poco conflictiva, es parte de las contradicciones que tiene. Después del año 2010, ¿de qué hablaron? Fue la época en que yo entré en el debate a través de la actividad académica, artículos, libros, artículos periodísticos. Entonces la discusión giró en torno a la confesionalidad justificada en la confesionalidad. El tema era el modelo y algunos defendían la confesionalidad. Incluso en la escuela ecuménica, algún colega defendía la confesionalidad justificada en la confesionalidad del Estado, la neutralidad, principio de neutralidad religiosa del Estado en materia educativa, era otro modelo que se defendía, ecléctica o ecuménica. Algunos defendían la eliminación o sustitución en el debate. Fue muy interesante. Varios artículos periodísticos de personas fuera de la universidad optaban por esto, por impulsar más bien la eliminación y la sustitución por ejemplo, historia comparada de las religiones. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo me incliné más bien por esta última opción, que era la interculturalidad. Para terminar, ¿por dónde va el debate hoy? Me parece que el debate hoy, yo no he visto debate a nivel público en este momento, pero con mis estudiantes, yo dirijo el trabajo de graduación de los estudiantes de licenciatura y allí el debate, muy interesante, gira en torno al fundamento epistemológico de la educación religiosa. ¿Sigue siendo catequístico? ¿Hay atisbos de catecismo todavía? ¿O es teológico? Parece que hay algo de modelo teológico al nuevo programa, porque se recurre con mucha frecuencia a hablar del mensaje y principios cristianos. Entonces allí sigue habiendo algo de teología, pero el programa dice que la educación religiosa es un área de las ciencias de la educación. Entonces es pedagógico. Entonces ese debate está allí. Hay que ver las acentuaciones. Es interesante también. Y el otro debate en torno a las contradicciones, ¿no? Porque si es intercultural, neutral y parte de un proceso educativo laico, también es confesional y es ecuménico. Es decir, se le asignan tareas eclesiales. La confesionalidad es propia de una iglesia y lo ecuménico también son las iglesias quienes hacen ecumenismo, ¿no? Y eso, también sobre lo que van a compartir los compañeros ahora, la praxeología, el, el enfoque de competencias y otras cosas que pueden ser objeto de análisis, reflexión y diálogo y más que debate, de conversación. Y ojalá mi participación contribuya a esa conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Mario Méndez, por ese recorrido
histórico que nos acaba de compartir en este momento, muy rico, y también generar ese cuestionamiento para que las personas que en este momento se están conectando al programa también puedan hacer sus preguntas, un poco de historia. Vean que don Mario tiene bastante experiencia, bastante recorrido, también de lucha en el proceso y excelente. Yo pienso que, bueno, vamos creciendo. En este momento estamos contando con un nuevo programa y que nos trae cosas súper interesantes desde la parte bastante pedagógica y es donde vamos a entrar en este momento. Don Mario, al final vamos a tener otro momento de intervención, cada uno, para poder ahí también comentar, incluso responder preguntas que alguna miembro de la audiencia quiera hacer. Entonces, vamos a continuar con Denise Vindas, asesora de educación religiosa de San Carlos, para que ella nos comparta la praxeología y un poco el enfoque. Tiene la palabra Denise. Muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Para mí es enriquecedor siempre hablar del nuevo programa de educación religiosa, ¿verdad? En este ámbito, en esta transformación y en este cambio que estamos sufriendo, como lo decía don Mario, ¿verdad? Ha sido un proceso cambiante y yo les voy a explicar un poquito sobre la praxeología de nuestro programa. Si quiere, ajá, muchas gracias, Mari. Ok. La praxeología del programa de educación religiosa. No podemos obviar la parte del enfoque curricular. Cuando hablamos de una praxeología, tenemos que incluir estos dos enfoques, el enfoque curricular y el enfoque metodológico. ¿Por qué? Porque dentro del programa estos dos forman un solo cuerpo para formar la praxeología. ¿A qué nos referimos cuando decimos enfoque curricular? Al fundamento de la política educativa del MEP. Educación religiosa en sí es parte del Ministerio de Educación Pública. Nuestra identidad se forma también en el Ministerio de Educación Pública. Desde el 2017 se reconoce en el enfoque curricular, que la persona, el estudiante en sí, es el sujeto transformador de la sociedad y que tiene un derecho a una educación. Nos vamos al enfoque metodológico, el que nos dice que es la forma en la que se organizan y se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, responde a una pregunta: ¿qué se va a enseñar y cómo va a aprender el estudiante? ¿Para qué se hace el proceso metodológico o para qué lo hacemos en educación religiosa? Muy fácil, para fortalecer la comprensión profunda de este programa de educación religiosa, desde el fundamento humanista, espiritual y pedagógico. Al mismo tiempo integra un enfoque en competencias y dentro de esas competencias podemos hablar de la metodología praxeológica que está inserta en la metodología del programa. Dentro de ella nosotros podemos desarrollar competencias, inteligencia espiritual y una taxonomía afectiva. También se integra una evaluación formativa como procesos articulados y todo esto busca formar un ser integral, una persona, un estudiante que desarrolle todas sus capacidades. Cuando hablamos de un enfoque curricular, podríamos decir de qué manera mi mediación pedagógica coloca verdaderamente a la persona estudiante en el centro. ¿Qué estamos haciendo para que ese estudiante sea el centro de nuestro plan, de nuestra metodología? Y aquí surge, por ejemplo, esta frase que dice acompañar, educar es acompañar a la persona a descubrir quién es, para qué vive y cómo transforma su realidad. En sí, como lo dice la frase, nosotros lo que hacemos es acompañar para que sea el propio estudiante a través del programa de educación religiosa el que vaya descubriéndose, el que vaya decidiendo y el que vaya reflexionando. Hay un perfil de salida
que describe las características deseables al finalizar los procesos. El programa está hecho con un perfil de salida que nos va guiando desde el principio y nos va diciendo qué es lo que nosotros queremos o pretendemos que el estudiante pueda lograr cuando se vaya terminando cada uno de los ejes temáticos. Y él mismo nos va a decir si lo logramos o no lo logramos por medio de la evaluación formativa que vamos integrando. Los perfiles de salida se expresan en competencias que articulan los aspectos afectivos, cognitivos y actitudinales. ¿Y para qué nos sirven? Para orientar la planificación y la mediación pedagógica. Como docentes, no podemos ir a dar una clase sin llevar nada, sin planear, sin organizar, sin tomar en cuenta las necesidades que tiene cada uno de los centros educativos y las necesidades que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Permiten valorar la eficacia del proceso educativo y ofrecen un referente claro del proceso formativo de cada uno de nuestros estudiantes. Siguiente, Mari. Y es aquí donde nos vamos a la parte praxeológica. Y podemos ver el significado de esta palabra. Cuando hablamos de praxeología, podemos decir que nos lleva a una práctica. Praxis, acción, logos, reflexión. Estamos por medio de nuestra vida, por medio de todos los acontecimientos que se nos presentan, de todas las reflexiones, de todo el desarrollo de una clase, el estudiante puede, por medio de llevar a la práctica, obtener una reflexión. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta las competencias que se nos vienen dando en el Ministerio de Educación que fomentan para que los estudiantes puedan ir integrándose, que son las competencias para la vida, las competencias para una ciudadanía responsable y las competencias para la empleabilidad digna. En las competencias para la vida, en educación religiosa, nosotros, ¿qué es lo que tomamos? Ok, tomamos situaciones reales de lo que pueda suceder, de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener un discernimiento ético, pueda buscar soluciones viables y solidarias. En la parte de las competencias para la ciudadanía responsable, en educación religiosa nosotros promovemos la convivencia, la cultura de paz y el respeto a la dignidad del ser humano. Y en las competencias para la empleabilidad digna, en educación religiosa, lo que hacemos es lograr que el estudiante tenga un sentido del trabajo, un proyecto de vida con un propósito y una ética para desempeñarlo, tanto personal como socialmente. En esta parte es muy importante lograr que el estudiante pueda analizar y reflexionar qué quiere para sí mismo, cuál es el futuro que quiere, cuál es el sentido de su vida, cuál es el trabajo que él quiere desempeñar, para que en un mañana lo pueda hacer de la mejor manera, tenga ese propósito de vida y pueda ser una persona que tenga un desempeño tanto personal como social con las demás personas. De aquí en sí parte la realidad de la persona. Podríamos decir que la praxeología parte de la realidad de la persona, forma una reflexión en experiencias vividas, busca comprenderlas críticamente y genera acciones transformadoras. ¿Por qué el programa utiliza esta praxeología? Muy bien, porque la educación religiosa valora la experiencia humana, reconoce la dignidad de cada persona, favorece la construcción de un sentido de vida, promueve el desarrollo espiritual y busca la transformación personal y social. Acá, ¿quién es el centro? Es la persona, el estudiante. Cada uno de nuestros estudiantes va a ser el actor o la actriz de nuestras clases en educación religiosa y es a ellos a los que nos debemos, por lo que ellos son los que tienen que ser lo principal, ¿verdad? La parte principal en cada uno de nuestros planeamientos, en cada una de las metodologías. Para ello, nosotros tenemos que siempre organizar dentro de la praxeología el diseño universal del aprendizaje. No todos los estudiantes comprenden y aprenden de la misma forma, ¿verdad? Entonces, por eso se diseña para que cada uno de los estudiantes pueda obtener su propio aprendizaje, mantener siempre sus ideales, respetando siempre los puntos de vista y que cada uno pueda ir comprendiendo
la parte espiritual, la parte psicológica, la parte física, todo tiene que integrarse en un ser que sería la persona integral en sí. La mediación pedagógica praxeológica, aquí lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra mediación? El estudiante aprende haciendo y reflexionando. Nosotros somos guías solamente. El nuevo programa está contemplado para que el docente sea el guía, el tutor del estudiante, pero que sea el estudiante el que pueda ir llevando a la reflexión, el conocimiento y pueda hacer la reflexión de cada uno de los casos que se le van presentando. Dentro de los procesos de aprendizaje, nos devolvemos un momentito, Mari, porfa. Ya sabemos que la persona centro siempre va a ser el estudiante, que nuestro ideal es formar una persona integral. Cuando hablamos de una persona integral, estamos diciendo que la persona tiene que estar integralmente física, emocional y espiritualmente. Y también está la parte de la taxonomía afectiva, que es la coherencia con la naturaleza de la asignatura. ¿Cuál es el fin acá? Ok, que todos los seres humanos vivamos, reflexionemos, comprendamos, actuemos y transformamos. La experiencia humana se convierte en una oportunidad de crecimiento integral. Nosotros vamos a aprender y vamos a guiar a nuestros estudiantes. Ellos van a aprender desarrollando cada una de estas cualidades. El sentido de vida, reflexionan, comprenden las situaciones, actúan y por medio de su actuación transforman cada uno de esos momentos. Y de aquí está esta frase: educar por competencias en educación religiosa es formar con sentido, capaces de vivir, convivir y proyectarse con dignidad. Y nos vamos a los enfoques metodológicos, que en él es en el que está inserta la praxeología, la metodología praxeológica. Formamos para un sentido de vida. La educación religiosa no solo transmite conocimientos religiosos, sino que acompaña procesos humanos profundos, vinculados con el sentido de vida, la identidad, la convivencia y la espiritualidad. Como don Mario lo decía al principio, hemos ido sufriendo muchos cambios. La educación religiosa ha ido llevando una transformación y creo que ahorita estamos en una transformación muy importante dentro del sistema educativo, porque dentro de esa transformación en el nuevo programa se está viviendo un respeto a las diferentes convicciones religiosas que tienen nuestros estudiantes, es un compartir nuestras convicciones religiosas, es un diálogo ecuménico en todo aspecto para promover la identidad y la convivencia y también la espiritualidad, que siempre va a ser Jesucristo el centro de nuestras clases, ¿verdad? Por medio del mensaje de la palabra de Dios. Aprender desde la experiencia reflexionada. La praxeología integra acción, reflexión constante. Desde el inicio, desde que nosotros iniciamos el tema, el estudiante tiene que ir reflexionando, analizando, al mismo tiempo que construye su aprendizaje. Dentro de esta praxeología, que ya va incluida en la metodología, cuando ya empezamos en el programa a dar las lecciones o las clases, existen 4 fases. Estas 4 fases son observar, discernir, actuar y realimentar. Todas forman un ciclo continuo que permite aprender desde la experiencia transformadora y nuestra realidad. Siguiente. Y acá está el dibujito, así es como lo presenta nuestro programa. De acuerdo al nuevo programa de educación religiosa, se observan las fases. Cada una de las fases tiene 3 pasos que podríamos evidenciarlos como introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, acá está la fase del observar. Cada una lleva una guía de las 3 fases, ¿verdad? Y cada una de esas guías nos va indicando cómo desarrollarlas.
Está discernir. Luego tenemos la fase del actuar y el realimentar, que estas fases se las voy a explicar acá más adelante. Siguiente, Marisela. Muy bien. Acá es donde vamos a entrar a descubrir la importancia de desarrollar estas fases en nuestro nuevo programa de educación religiosa. Nuestra fase 1 dice que es observar. ¿Y qué significa para nosotros observar? Es mirar la realidad. Nosotros, como yo siempre le digo a mis compañeros, no es lo mismo ver, como muchas veces decimos, vamos a ver una flor, vamos a ver un cuadro, que observarlo. Observar es detenernos y ver y construir y observar cada uno de esos detalles que tiene, por ejemplo, el cuadro, cómo está hecho, qué pintura se está utilizando, de qué forma están los relieves. Es muy diferente. A ver, nosotros podemos pasar y ver el cuadro, pero no nos detenemos. No nos detenemos a contemplarlo realmente para ver la realidad en la que fue construido, en la que fue pintado ese cuadro, en la que fue hecho. Identificar situaciones. Cuando nosotros miramos la realidad, podemos empezar identificando situaciones, experiencias, emociones, necesidades y acontecimientos de la vida cotidiana. Ahí es donde iniciamos nosotros con nuestra metodología en la educación religiosa. Y con esto hay preguntas que nos pueden llevar a la orientación para poder ejercer o poder lograr en nuestros estudiantes esa observación correcta. Dentro de estas preguntas orientadoras podríamos nosotros decir, ¿qué sucede? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué veo en mi entorno y cómo me siento? Vean que aquí ya el aprendizaje, el estudiante es el que va siendo el actor principal. Nosotros como docentes solamente somos guías o tutores. Es el estudiante el que va a ir descubriendo y descubriéndose cada una de estas partes. Ejemplo, un caso de un estudiante nuevo que llega al aula y nadie quiere integrarlo. Ahí podríamos nosotros empezar con la fase de la observación. O sea, ¿qué observamos en esa aula? ¿Qué emociones existen cuando es este caso? ¿Qué necesidades identificamos? ¿Por qué se está dando? Marisela. Esa va dando paso a la segunda fase praxeológica, que es la fase del discernir. Y esta se puede orientar con la pregunta, ¿qué significa? Analizar y comprender la experiencia implica reflexionar críticamente sobre las realidades de los valores, los principios éticos y la dinámica. Y ahí también tenemos nosotros al estudiante como centro, porque es él el que tiene que ir reflexionando, formando realidad crítica y desarrollando un principio ético para el valor de una dignidad humana. Y ahí entran las preguntas. ¿Por qué ocurre? ¿Qué conciencia tiene? ¿Qué valores están presentes? ¿Y qué podemos aprender? ¿Por qué ese estudiante lo apartaron? Poniendo el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que está pasando en ese salón de clases? ¿Cuáles valores están presentes y cuáles no están presentes? ¿Y qué podemos aprender de la situación que están viendo? En el discernir, en educación religiosa, por ejemplo, el estudiantado reflexiona. Y no, aquí les puse algunos valores, pero son todos los valores, porque reflexionamos todos los valores y pues, no, los antivalores también, ¿verdad? Para que pueda darse una enseñanza de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Dentro de estos valores está el respeto, la solidaridad, la paz, la convivencia, el sentido de una vida. Recuerden, nosotros no buscamos imponer creencias, nosotros buscamos desarrollar pensamientos y reflexión y criticidad en cada uno de los casos que nosotros acompañamos en el aula. Siguiente, Marisela. La tercera fase es la fase del actuar.
Aquí es donde ya el estudiante tiene que tomar la conciencia de lo que está pasando. Después de que él observó la situación, la problemática, luego qué es lo que está sucediendo en el salón de clase o cómo lo puede, qué puede ayudar, va a actuar. Ante toma decisiones y compromisos concretos. Es él el que debe, a través de la reflexión, decir qué es lo que sucede y cómo lo voy a remediar. Y acá están las preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué compromiso asumo? Mi compañero está siendo rechazado, ok. Ya yo pude observar el proceso, ya yo sé cuál es el problema, ya me lleva al discernimiento, por qué está sucediendo y qué voy a hacer yo para poder ayudar. O qué voy a hacer yo para ayudarme a mí mismo, porque recuerden que no solo es a nivel más, muy a nivel personal. Y dentro de los ejemplos, los estudiantes pueden elaborar acuerdos de convivencia, organizar campañas solidarias, promover acciones de respeto, resolver conflictos mediante diálogos y practicar la empatía. Vean ustedes qué importante cómo desde el observar hasta el momento del actuar. En este momento, el estudiante va siendo el protagonista y es el que tiene que ir construyendo su conocimiento y orientándose para ir dándole resultados para poder resolver diferentes casos que se nos presentan en la vida. Y no solo ese caso, montones de casos que por medio de la metodología que nosotros podemos proyectar de la vida actual, de casos que se pueden dar actualmente en instituciones, en colegios, en provincias, en el país, que sea que el mismo estudiante puede ir ejerciendo una criticidad, una reflexión para que tener eh, resultados de cómo resolver o qué se podría hacer. Y la cuarta fase, que es la fase del realimentar. ¿Qué significa esta fase? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a evaluar el proceso vivido, reconocer los aprendizajes, los avances y las oportunidades de mejora. Después de que nosotros ya hicimos todo un desarrollo metodológico por medio de la praxeología del nuevo programa de educación religiosa, vamos a hacer un repaso. Vamos a traer los estudiantes y les vamos a decir, ok, ahora sí, de acuerdo al tema que se ha desarrollado, ¿qué aprendí? ¿Qué cambió en mí? ¿O qué cambió en el grupo? ¿Qué debo mejorar? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuál es mi debilidad y cómo la voy a fortalecer? ¿Y cómo me sentí al ser parte de un proceso, al ser un actor o una actriz protagonista de esta experiencia para poder resolver ciertas situaciones? Dentro de eso tenemos la evaluación en la praxeología. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser continua. Tiene que dar una reflexión, tiene que ser participativa y ante todo tiene que formar. Es continua porque el docente siempre tiene que estar en constante recordar, el recordar al estudiante, el volver a las experiencias, el hacer que el estudiante obtenga ese aprendizaje, pero después pueda volver a reflexionar y pueda volver a decirle a los compañeros situaciones que puede resolver y cómo se pueden resolver por medio de la reflexión. Actualmente nos podemos decir que nos preocupa mucho que los jóvenes no quieren, tienen toda la actitud, pero ellos no quieren ir a un nivel de reflexión para resolver. Ellos quieren que todo se les resuelva o se les dé resueltos. El programa nuestro está incentivando y motivando para que los estudiantes puedan adquirir o puedan volver a desarrollar e integrar en su vida la parte de la reflexión, la participación. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan formarse como personas profesionales en un trabajo, puedan relacionarse con las demás personas socialmente, como desarrollarse individualmente. Dentro de la evaluación, podríamos decir que está la autoevaluación, la coevaluación, el el diario, reflexivo, el círculo de experiencias.
Todas estas son parte de la evaluación de la praxeología. El estudiante se autoevalúa. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De qué manera? ¿Lo que hice está bien o está mal? Coevalúa a los demás. Dentro del mismo grupo, ellos mismos se pueden evaluar. Un portfolio de evidencias. Ellos pueden ir tomando aspectos importantes e ir formando un portafolio para que el día de mañana ellos puedan tener dentro de la clase las evidencias de todo el trabajo que se ha desarrollado. Un diario reflexivo. ¿Qué es lo que aprendí en mi clase? ¿Cómo lo voy a llevar en el diario? Lo voy a llevar de esta forma, para que el día de mañana, cuando el profe o la profe me pregunte qué aprendizaje tuve o qué reflexión tuve del tema que vimos, yo lo pueda tener ahí. Y el círculo de experiencias, que es cuando todos nos juntamos para poder compartir esas experiencias que día a día podemos llevar o para poder presentar algún caso y que entre todos le podamos dar una posible solución. ¿Cuáles son los desafíos para el docente en la actualidad? Pasar del contenido a la experiencia. Tal vez en algún momento fue, como decía don Mario, muy catequético, ¿verdad? Entonces era mucha historia, solamente memorizar y aprender, memorizar y aprender. Actualmente el nuevo programa está dado para que ese contenido sea parte del estudiante, que él vaya formando su conocimiento por medio de la experiencia. A nosotros tal vez este cambio nos ha generado como un poquito de incertidumbre, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a hacer si antes era el contenido y ahora tenemos que lograr por medio de la praxeología que el estudiante defina y obtenga una experiencia de vida, una experiencia de aprendizaje, favorecer la participación activa, promover la reflexión crítica, vincular el aprendizaje con la realidad? Ok, estoy aprendiendo, pero ¿de acuerdo a qué? No a casos ficticios, sino a casos reales y a casos tal vez, antes podíamos decir que se da en otros países, que se están dando actualmente en nuestro país, que se dan en Costa Rica. ¿Cómo nosotros podemos relacionar cada uno de los temas con las realidades que estamos viviendo? Construir espacios seguros de diálogo. Aquí es donde entra la parte del respeto a mi convicción religiosa como hacia la convicción religiosa de los demás compañeros, para construir un mundo mejor, para construir una clase mejor, para que por medio de esto mi familia pueda ejercer un diálogo mejor. Es un reto, es un desafío, pero no es imposible. El nuevo programa de educación religiosa está diseñado exactamente para un aprendizaje muy reflexivo, muy de construir, muy de hacer. El nuevo programa de educación religiosa está diseñado para que sea el estudiante el centro del aprendizaje y que sea él el que pueda, por medio de observar, del discernir, del actuar y del realimentar, el constructor de su propio conocimiento. La praxeología nos recuerda que la educación no transforma el mundo por sí sola, transforma a las personas que luego forman al mundo. La educación religiosa acompaña a cada estudiante a descubrir el sentido de su vida, su compromiso con la construcción de una sociedad más humana. Y aquí podríamos decir que con la completa convicción, los estudiantes llegan a nuestras clases para poder ser escuchados. Y por medio de clase de educación religiosa, ellos pueden expresar, pueden liberar, aprender. Y por medio de esto hay un espacio seguro donde ellos puedan compartir sus puntos de vista, sus ideales, su sentir, y estamos abiertos a todo esto. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder brindar un poquito de conocimiento del nuevo programa de educación religiosa. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos y compartir con toda la audiencia este conocimiento del nuevo programa de educación religiosa.
la praxeología, para que todas las personas que nos están escuchando sepan que en educación religiosa siempre se parte desde la realidad, desde el contexto real. Yo pienso que es como una materia viva, ¿verdad? Porque se parte desde su realidad familiar, realidad social, realidad cultural, la realidad incluso desde su convicción religiosa, para analizarla, para reflexionarla y para responder ante ella, para obtener ¿qué? Una sociedad más crítica, más humana y más ecológica, muy acorde a la filosofía e incluso al pensamiento de alternativas del programa Alternativa de Filosofía, Artes, Letras y Educación, porque invita a las personas a que pensemos, a analizar, a pensar, a analizar, pero también a comprometernos, a organizarnos. Entonces, la educación religiosa va en esa línea para que todos conozcamos eso. Muchas gracias, Denise. Vamos a continuar con el licenciado Ramón Vega, quien es también psicólogo y profesor de educación religiosa, que también tiene alta experiencia, mucha experiencia en esta temática. Y también para que todos sepan que casi en todos los programas se trabaja la taxonomía de Bloom, pero que específicamente en educación religiosa, en el nuevo programa trabajamos con la taxonomía afectiva. Entonces ahí tiene la palabra don Ramón para que él nos exponga durante 20 minutos esta parte. Lo escuchamos, tiene el micrófono para usted, Ramón. Bueno, muchísimas gracias. Me indica, por favor, Marisela, si se escucha y se observa bien, si es tan amable. Se escucha y se observa muy bien. Ok, muchísimas gracias. Yo quisiera devolverme algunas décadas en el pasado, ¿verdad? Y recordar, por ejemplo, una pregunta que en aquel momento yo le hacía a mi maestra de primaria y le preguntaba, niña, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la persona? Y la maestra en aquel momento, ¿verdad? La respuesta que nos daba a los estudiantes era, el ser humano es un ser racional. Entonces, la educación se enfocaba precisamente en eso, en la razón. ¿Y cómo se reflejaba esto en el ámbito educativo? Las personas teníamos que aprender una serie de datos. ¿Cómo lo aprendíamos? Memorizándolo. Y esta capacidad de aprender datos, memorizarlos, ¿cómo se evaluaba? A través de un examen, ¿verdad? Entonces, en este modelo educativo que todavía existe, se le da muchísima importancia al examen. ¿Cómo se mide si un estudiante es un buen estudiante o no? Si sacas buenas calificaciones, si sacas buenas notas. Si tú al final del periodo, ¿verdad? Tenés un 80, un 90, un 100, sos una persona excelente, un estudiante de excelencia. Pero si la nota no está dentro de estos rubros que le menciona, entonces la persona perdía la asignatura, ¿verdad? Probablemente, dependiendo del número de materias en que se quedaba, tenía que repetir o terminaba saliendo del colegio. A nivel vivencial, ¿qué implicaciones tenía también este modelo educativo? No se le daba importancia a las emociones. Incluso muchos de nosotros fuimos educados bajo el paradigma, los hombres no lloran. Un niño se caía, ¿qué pasaba? Levántese, eso no es nada, no llore. Recuerde que los hombres no lloran. Entonces, de alguna manera, a las personas, tanto hombres como mujeres, se les limitaba en la manifestación de ese rico mundo que son las emociones. Hay investigadores o hubo investigadores, ¿verdad?, que siguen reflexionando sobre lo que es la inteligencia y dan un paso más allá. Y ellos van a decir, bueno, no existe una inteligencia, sino que hay inteligencias múltiples. Como lo definió en algún momento Howard Gardner, ¿verdad? Y también muchos teóricos decían, en este momento, en este modelo educativo, ¿a qué se le dio importancia o preponderancia? A las habilidades lógico-matemáticas o verbal-lingüísticas. Entonces, por ahí existe desgraciadamente ciertos criterios que tienden a dividir las asignaturas del currículo costarricense entre asignaturas de primera y asignaturas de... porque esto no debería de darse, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las asignaturas de primera? Matemáticas, ciencias, español
Y si querés trascender en un trabajo, inglés o idiomas. Las asignaturas de segunda, como le digo, ¿verdad? Mal llamadas así, porque hablan de asignaturas básicas de primera, asignaturas complementarias de segunda. Entonces ahí entraría todo aquello que tiene que ver con la educación física, con las artes plásticas, con la música e incluso con la educación religiosa. Y resulta que la persona o el ser humano, como lo estamos hablando, no es solo un ser racional, sino que es un ser multidimensional. Estamos hablando de una dimensión física, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, una dimensión psíquica, todo lo que tiene que ver con la mente y las emociones, una dimensión espiritual, que de eso vamos a hablar dentro de un ratito, porque las dos personas que me precedieron en las presentaciones hablaron de esta dimensión espiritual, que es esta capacidad del ser humano de reconocer la importancia de los valores, de que nuestra vida sea orientada por una serie de valores éticos que también nos permite abrirnos a la trascendencia, es decir, a ese ser que en general llamamos Dios, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí vamos bien. Posteriormente hay autores que hablan sobre, inteligencias múltiples, Howard Gardner, inteligencia emocional, ¿verdad? Que Daniel Goleman va a recuperar este rico mundo de las emociones. ¿Por qué? Porque estamos viendo, digámoslo así, en nuestra sociedad que no hay una adecuada gestión de las emociones. Y muchas personas experimentan en su vida lo que los expertos llaman un secuestro amigdalar. Cuando la persona pierde el dominio de sí y hace o dice algo de lo que después se va a arrepentir. ¿Qué hizo esa persona? Agredió a alguien. ¿Qué hizo esa persona? Insultó a alguien. Y estamos viendo que nuestro país, desgraciadamente, es una sociedad sumamente violenta. Y todavía no hemos querido comprender que hay otros elementos que, entre comillas, educan a la población. Ciertos programas de radio, ciertos programas de televisión, el internet, ciertos videojuegos, incluso hoy la inteligencia artificial, ¿verdad? Que educan hacia la violencia, hacia la intolerancia, hacia el irrespeto, ¿verdad? Y el sistema educativo nuestro tiene que responder a esta realidad que vivimos. Por eso yo creo, ¿verdad? Y esta es una opinión o una aseveración muy fuerte que yo me atrevo a decir en este momento, y es que la educación costarricense no está logrando su cometido en formar personas capaces al diálogo, formar personas capaces a la convivencia, formar personas capaces de respetar las ideas, las opiniones y la dignidad del otro, porque un día sí y otro también estamos observando, ¿verdad? Escenas de violencia, ejemplo, los conductores que se dan, perdónenme la palabra, se dan de pescozones en media calle. Queremos dirimir nuestras diferencias a través de la violencia, a través de la agresión. Entonces, este programa de educación religiosa, en su enfoque afectivo, ¿qué es lo que busca? Pues rescatar ese rico mundo emocional que es parte de nuestro ser. Es decir, hoy podríamos decir que somos personas emocionalmente inmaduras o inmaduras emocionales. Es decir, hay 0% de gestión de emociones y lo vemos todos los días. Entonces, con este enfoque, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca? Que dentro del aula de la asignatura de educación religiosa se lleven a cabo procesos de aprendizaje en donde las personas, desde un respeto mutuo, respeto de opiniones, respeto de experiencias, en donde se pueda compartir, pues aprendamos precisamente eso, a convivir. Es decir, dentro de esta metodología del dominio afectivo es, ya lo decían mis compañeros, a la persona se le presenta la realidad. Por eso la persona docente de educación religiosa tiene que ser
capaz de sintonizar, de conocer la realidad del estudiantado. ¿Qué es lo que ellos viven? ¿Cómo es su comunidad? ¿Cómo es el centro educativo? ¿Para qué? Para que de esa realidad tome algo y se lo presente al estudiantado. Vean, muchachos, muchachas, niños, jóvenes, personas adultas, esta es la realidad que estamos viviendo en este país. Ejemplo, la realidad que vivimos en este país y que la vivimos en las aulas es el bullying o el maltrato escolar. Se les presenta la realidad. Esto es lo que pasa. Pero una cosa es decir, quién es el agresor, quién es el agredido, quiénes son las personas que son testigos de eso y se quedan calladas, porque eso se queda en el ámbito intelectual. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá de transmitir la información, sino que ojalá el presentar esta realidad suscite que en las personas, primero que todo, sentir, experimentar. Cuando yo veo esto, ¿cuáles son las emociones? Y dicen los que saben que para una adecuada gestión de las emociones hay que hacerse varias preguntas. La primera, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué nombre le pongo? Allí es importante que tengamos un rico lenguaje emocional. A mí a veces la gente me dice, Ramón, es que me siento mal. Ok, está bien, pero mal es algo muy amplio. ¿Qué significa mal? Me siento triste, me siento enojado, me siento alegre, me siento feliz. Hoy me siento bajoneado, dicen algunos. Bueno, ¿qué significa eso? Pongámosle nombre. Ahora sí, ya le pusiste un nombre. ¿Cómo te sentís? Triste. Ok, ¿cómo quieres gestionar esta tristeza? Hay gente que dice, me acuesto en mi cama, me cierro en mi cuarto y como yo le digo, le doy de comer al monstruo para después ir evolucionando en una depresión. Pero si yo digo, esta tristeza que yo estoy experimentando, voy a gestionarla escribiendo un poema, escribiendo una canción, expresando eso a través del arte, por ejemplo. Entonces, ahí habría una adecuada gestión de emociones. En el caso de la asignatura de educación religiosa, las dos personas que me antecedieron decían algo que es muy cierto. Probablemente la única asignatura en la que el estudiantado todavía puede dialogar es la asignatura de educación religiosa. Los teoremas de las matemáticas, los teoremas de la química, los teoremas de la ciencia, esos no están sujetos a discusión, es lo que es. En cambio, en la educación religiosa presentamos una realidad y allí sí pueden surgir distintas opiniones de las personas, pueden surgir distintas emociones, compartimos y eso ¿qué va a generar? Va a generar, entre otras cosas, empatía. Para seguir con el ejemplo, muestro situaciones de violencia escolar, exponemos lo que sentimos, eso genera empatía y a raíz de esta empatía, ok, ¿qué cambios vamos a hacer para que esta situación de agresión en los centros educativos cambie? De allí la metodología praxeológica que nos explicaban, ¿verdad? El observar la realidad, el discernir, confrontarla, pero aquí viene confrontarla en relación con qué, ¿verdad? Confrontarla con los valores humanos y cristianos y con el enfoque de los derechos humanos. Porque yo sí creo que tiene que haber un sustento. Puede ser que el sustento no nos guste o nos guste. Puede ser que el sustento sea cristiano católico, cristiano evangélico, puede ser que el sustento sea budista, puede ser que el sustento sea musulmán, el que sea, ¿de acuerdo? Pero que ese sustento nos lleve a respetar la dignidad de la persona. Y como la asignatura de educación religiosa tiene un enfoque intercultural, podemos tomar intercultural, interreligioso, podemos tomar de cada una de estas tradiciones lo mejor de cada una de ellas para proponer, como le decía, cambios de conducta. Entonces, en este proceso, ¿qué hace el estudiante? Recibe la realidad que se le presenta, se busca que genere una respuesta. Esta respuesta está basada en unos valores. ¿Para qué? Para que organice una nueva forma, una nueva manera de vivir esa realidad.
y desde eso, pues, generar un cambio. Por eso es que en la asignatura de educación religiosa, ojalá que en todas, pero particularmente en la asignatura de educación religiosa, el estudiante no puede tener un papel pasivo en ese proceso de aprendizaje. Es necesario que la persona estudiante tenga un papel activo, que se involucre en esas experiencias. Y algo que decía don Mario hace un rato y a mí me llevó a pensar lo siguiente, tenemos un nuevo programa de estudio y eso está muy bien, que tendrá sus falencias, estamos totalmente de acuerdo, pero hay una situación, tenemos un nuevo programa de estudio con los mismos docentes que tienen las mismas prácticas de hace muchos años. Entonces, desgraciadamente nos enfrentamos con esta situación. Tenemos un nuevo programa de estudio que tiene un enfoque afectivo, pero la práctica docente en el aula se sigue con el paradigma, ¿verdad? Básicamente racional, doy datos, doy información, el estudiante tiene que aprender las células de memoria, ¿verdad? Por dicha, no tenemos exámenes. Por dicha, no tenemos exámenes. Pero la asignatura sí tiene que ser evaluada. Y precisamente, ¿evaluada en qué? En la participación del estudiantado en estas experiencias de aprendizaje. Entonces, educar como un proceso afectivo. ¿Esto qué significa? Educar en las relaciones interpersonales. Esto va a generar empatía y muy importante, ¿verdad? Que se aprenda a pensar, a creer, a crear y a ser empático en esas relaciones interpersonales. Por lo tanto, esta nueva forma de relacionarse en el aula, que lo ideal es que después se vaya a repetir en la vida de la familia, en la vida de la comunidad y en la vida social, ¿verdad? Eso va a generar empatía, solidaridad y un cambio en la sociedad. Por lo tanto, la actitud del maestro es sumamente importante. Y aquí sería fundamental cuestionar cuál es la actitud con la que los maestros van a las aulas de la asignatura de educación religiosa. Ya vimos que el enfoque catequético respondía a una época, ¿verdad? Hoy sería muy fácil criticarlo. Ah, es que antes había un enfoque catequético, teológico. Bueno, ese tipo de asignación de educación religiosa era hija de su época. Hoy nos enfrentamos a una época en donde la sociedad costarricense prácticamente en su mayoría ya no es católica. Y si pensamos en la que es católica practicante, pues es todavía menos. Hoy tenemos que hablarle a las personas que practican religiones diferentes o incluso a personas que no practican ninguna religión, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la actitud del maestro? Y muy importante preguntarme, en mi clase de educación religiosa, ¿yo estoy generando pensamiento crítico? ¿Estoy generando un nuevo tipo de ciudadano que sea un ciudadano que apueste por la paz como una forma de vida, por la convivencia como una forma de vida, por los valores trascendentes como una forma de dirigir y encontrar sentido a su existencia? Por eso yo creo que viendo los índices de violencia y agresividad, ¿verdad? La educación en Costa Rica no está logrando ese cometido, ¿verdad? Tenemos que ponerle mucha atención para que nuestros jóvenes, nuestros niños y las personas de las modalidades para jóvenes y adultos, ¿verdad? Vayan desarrollando un pensamiento crítico para que sean capaces de cuestionar ciertos programas, ciertas formas de pensamiento, ciertas opiniones de la gente que nos gobierna. ¿Para qué? Para decir, yo creo que la procesión debe ir por otro lado, ¿verdad? Por lo tanto, debemos responder con nuestra vida a la forma de abordar, de entender y de cuidar esa dimensión espiritual que diría Víctor Frankl, la dimensión espiritual es la específicamente humana. La dimensión espiritual es
la que nos constituye como personas. Integrar en nuestra vida una ética, unos valores, como podrían ser el bien común y el compromiso hacia quién. Primero, en primera instancia, el compromiso hacia uno mismo. Luego, el compromiso hacia los demás. Un compromiso también con el cuidado del medio ambiente, hacia la naturaleza. Y muy importante, estar abiertos a la trascendencia. Entonces, hoy me decía una docente de educación religiosa, Ramón, si tenemos un programa nuevo de estudio, ¿por qué todavía hay padres de familia que mandan la carta para que sus hijos e hijas no reciban educación religiosa? Y la respuesta la daba la misma docente, es porque hay un desconocimiento del nuevo programa de estudio, hay un desconocimiento de este enfoque afectivo, y a quienes nos toca ahí, bueno, está ese desconocimiento, pero por otro lado encontramos en las aulas los mismos docentes con las mismas prácticas. Y que, tengo que decirlo, a veces, por más capacitaciones, por más asesoramientos que dé el asesor, cuando llega a hacer la visita técnica, se encuentra con la misma realidad. Un enfoque, tengo que decirlo, sí, católico-centrista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están con el paradigma antiguo. Y yo creo que tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Ya lo decían, el Estado, aunque sea confesional, la educación tiene que ser neutra en este sentido. Eso sería, digamos, lo que yo tengo que decir, que este enfoque afectivo nos habla de compartir experiencias, generar emociones, contribuir al desarrollo de la empatía para que se genere un cambio personal, comunitario y social. Ese es el reto de la educación religiosa actual, ¿verdad? Generar en el aula esas experiencias, esas relaciones interpersonales para desde el aula generar, ojalá, un cambio social. Y hoy, precisamente, que estaba en una visita técnica, me llamó la atención como una niña de tercer grado habla con su maestra de educación religiosa, le comenta la situación de bullying o del maltrato que está recibiendo por parte de unas compañeritas. La niña llora, ¿verdad? Y la maestra saca su rato para escucharla, para atenderla, para darle importancia a lo que la niña está sintiendo y para proponerle pautas de acción, ¿verdad? Desde estos valores que se ven en el aula, para que lo tengamos presente. Entonces, este enfoque socioafectivo toma en cuenta la parte experiencial, la dimensión vivencial, para hacer un análisis, ¿verdad? Desde los valores humanos y cristianos, desde el enfoque de los derechos humanos, en clave intercultural e interreligiosa. No es exclusiva ni tampoco es excluyente, ¿verdad? Incluso el mismo programa, el mismo Departamento de Educación Religiosa nos brinda a nosotros material con ideas, opiniones, desde otros puntos de vista, no necesariamente cristianos, ni tampoco necesariamente cristianos católicos. Sacamos lo mejor de otras tradiciones religiosas, de otras convicciones religiosas que nos pueden colaborar para generar ¿qué? Un cambio de actitud. Un cambio de actitud que nos lleva a construir una sociedad mejor. Este nuevo programa de estudio nos plantea muchísimos retos, particularmente en comprender que la evaluación hay que verla como proceso y no como producto. Y que esta evaluación también es dinámica. Antes la evaluación era fija. Te sacaste un 40 en el examen y esa es tu nota. Y si te quedaste de ahí, qué pena me da tu caso, pero tenés que repetir. Ahora estamos en un enfoque en que si el estudiante me demuestra a lo largo de este proceso que al final adquirió el conocimiento, la persona docente
puede modificar esa nota. Por eso es que en educación religiosa, y ojalá en todas las asignaturas, cuando se consignen las calificaciones, se haga con lápiz y no con bolígrafo. ¿Para qué? Para poder borrarlas y cambiarlas si es necesario. Entonces, no sé, Marisela, si logré explicar lo que es este enfoque socioafectivo en donde se toman en cuenta la experiencia, la emoción, generar empatía y desde la empatía generar un cambio de actitud a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel social. No, no, excelente, muchas gracias, Ramón. Y tal vez agregar también acá que es de la educación religiosa, con este nuevo programa, estamos trabajando también las habilidades blandas, porque la empatía, el trabajo en equipo, ese pensamiento crítico es parte de las habilidades blandas tan necesarias ahora para cualquier trabajo, pero como le digo a mis estudiantes, no crean ustedes que nosotros los estamos preparando para que sean empleados, no, los estamos preparando para que ustedes tengan las suficientes habilidades blandas para que se puedan desenvolver en la vida a nivel social, pero también sean ustedes sus propios jefes, sus propias empresas y puedan crecer. Y sobre todo lo que usted decía, que aprendan a gestionar sus emociones, que es parte de las diferentes inteligencias que se desarrollan y que tanta falta hace en esta nueva sociedad que tenemos. Ese espíritu crítico, pensamiento crítico, ¿verdad? Para que no se dejen llevar por todo lo que las redes sociales les presentan. Es parte de lo que nosotros hacemos. Ramón, muchísimas gracias de verdad por ese aporte. Vamos ahora al tercer momento del programa que consiste en dejar un mensaje final, también tomar en cuenta algunos retos que tenemos, ¿verdad? En educación religiosa, tomando en cuenta que es el segundo año del programa, que estamos en transformación, tomando en cuenta también de que las universidades también tienen el reto de actualizar sus programas para crear nuevos docentes con ese nuevo programa y con nueva mentalidad. Así que muchas gracias. Vamos a pasar con don Mario Méndez para que nos dé unos 5 minutos el mensaje final que quiere dejarle a la audiencia. Bueno, ante todo, agradecer esta oportunidad y este espacio de diálogo, de conversación, de escucha y de aprendizaje mutuo, que eso es al final y al cabo la educación, no solo la religiosa. Yo quiero agradecer sobre todo a Ramón y a Denise por permitirme escucharles, conocer mejor el programa. Yo tengo ahorita 12 estudiantes de licenciatura haciendo sus trabajos de graduación, ahora ya no se hacen tesis, se hacen otro tipo, seminario de graduación, todo sobre el programa nuevo. Entonces yo con ellos estoy aprendiendo, acompañándoles. eh, He escrito ya 2 trabajos, uno sobre derechos humanos y educación religiosa en el nuevo programa y otro sobre el humanismo que anida en los nuevos programas. Entonces hay mucho el programa da para mucho, para trabajar, para investigar, para conversar. Y escuchando a Ramón y a Denise, yo pensaba que esta riqueza del programa debería inspirar eh, a las otras disciplinas escolares, porque no es cierto que la afectividad tiene que ver solo con educación religiosa. Esos muchachos, muchachas que van a educación religiosa van también a ciencia y van con su afectividad allí. Y allí también debe haber espacio para observar, para discernir. Si no fuera así, estaríamos frente a un sistema educativo adoctrinante, porque no solo hay doctrinas religiosas, hay doctrinas científicas, doctrinas sociales, doctrinas tecnológicas, eh, relacionadas ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo. Son doctrinas que pretenden tener la verdad e imponerla. Entonces, la educación religiosa tiene ahora herramientas, aportes, contribuciones que van más allá de la educación religiosa y que puede inspirar otras formas de hacer educación, otras formas de aprender, de sentirnos aprendientes, que incluyen todas las dimensiones del ser humano. También lo racional tiene su puesto, pero somos racionales, somos afectivos también,
somos sociales, somos parte de ecosistemas, somos cuidadores y nos cuidan. Entonces, todas estas dimensiones del ser humano em, son dignas de ser tomadas en cuenta no solo en la educación religiosa. Entonces, de alguna manera, la educación religiosa tiene la posibilidad ahora de ir impulsando, inspirando otras formas de ser y pensar la educación, a veces contra marea, porque si tenemos un presidente que dice que lo importante son las ciencias STEM, las disciplinas STEM, ¿no? De técnicas como lo hizo el presidente anterior, y preguntaba que cuando Intel ha buscado contratar sociólogos o antropólogos entonces me parece una burla a estos saberes, a las búsquedas humanas que están no solo en las ciencias, sino también en las religiones, en la poesía, en la mística y en los En el saberes arte. populares, en el arte, en los saberes populares. Me parece un desprecio y una ignorancia frente a la posibilidad de encontrar sentido también en todos estos espacios de búsqueda humana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Le damos el espacio a Denise para que también nos dé sus palabras finales, mensaje final para la audiencia. No, también agradecerte, Marisela, por la invitación, por poder compartir un poquito sobre la asignatura de educación religiosa, sobre el nuevo programa, dar a conocer también es muy importante a los padres de familia y a todas las personas que por medio de este programa nos están escuchando o nos pueden ver, la importancia de la asignatura de educación religiosa. eh, ¿Qué es realmente educación religiosa? ¿Cuál es el desarrollo dentro de las clases que está integrado para todos y todas las estudiantes? Que por medio de ella se constituye un espacio fundamental para una formación integral de las personas, que promovemos el desarrollo en valores, que también ayudamos a construir una identidad, que aportamos y valoramos que cada uno de los estudiantes puedan favorecer el desarrollo y el respeto a la dignidad humana, a llevar una convivencia pacífica, tanto en los centros educativos como en, en sus comunidades. Promovemos reflexión crítica en cada uno de ellos, un compromiso por un bien común y fortalecer una identidad solidaria con empatía, con responsabilidad. eh, Somos un espacio para compartir experiencias. El programa nuevo está diseñado para que podamos dar apertura a la criticidad, a la reflexión y a las experiencias. Y de verdad que yo motivo a los padres de familia y a todas las personas que nos están viendo a que se acerquen a cada uno de los docentes, para que puedan descubrir, para que puedan dialogar acerca del nuevo programa de educación religiosa y los valores que tiene realmente en cada uno de los estudiantes, brindar estos espacios en el aula, porque como lo decía don Mario, ¿verdad? La educación religiosa, eh, somos un todo, nosotros somos todo. Dentro de una clase como docentes, nosotros tenemos un poquito de todo, de artes, de matemática, de español, de ciencias, de psicología. Bueno, eh, eh, la parte espiritual, que es muy importante y es fundamental enseñar dentro del programa de educación religiosa y acercarse existe si no bien el programa, si no queremos que nuestros hijos o hijas reciban porque creemos que es meramente religión, acercarse y establecer un diálogo con el docente, con el asesor, para poder descubrir realmente la importancia y el desarrollo de este nuevo programa de educación religiosa. Muchas gracias, Marisela, por la invitación y estoy para servirles en todo momento. Muchas gracias, Denise, también por su presencia acá en el programa. Y Ramón, tiene la palabra para dar el mensaje final. Bien, mi mensaje iría en relación con los padres de familia.
Ya Denise me adelantó, ¿verdad? Pero quisiera hacer un énfasis en a los padres de familia para que se acerquen a conocer el nuevo programa de estudio. ¿Cuáles son las unidades temáticas? ¿Sobre qué versan? Que se acerque al colegio, que se acerque a la persona docente de educación religiosa para que se informe en cuál es y en qué consiste este programa de estudio. Y el mensaje final también iría para las personas docentes. Vea, a mí me llama la atención que hay docentes que están ejerciendo la profesión de la educación religiosa y ni siquiera se han leído el programa. Entonces ahí tenemos un reto. Hay que leerse el programa y hay que comprender el programa. Que se capaciten, que busquen capacitarse. ¿En qué? En nuevas prácticas pedagógicas, activas, porque viera que a veces hay clases en las que uno le dan ganas de dormir. Que vayan más allá de la fotocopia. Viera que a mí me cansa tanto ver que la práctica docente de algunos compañeros y compañeras se reduce a, tome, le doy esta fotocopia para que la coloree. ¿Qué pensamiento crítico se está generando ahí? Ninguno, ¿verdad? Nuevas prácticas y hacer apasionante la asignatura de educación religiosa. Yo creo que es la única manera de asegurarnos que nuestros estudiantes quieran participar de la asignatura. Si la persona docente de educación religiosa es alguien apasionado por la asignatura y busca formarse, porque yo aquí sí lo digo, vea, el docente de educación religiosa tiene que conocer de historia, tiene que conocer de psicología, tiene que conocer de filosofía, tiene que conocer, es decir, tiene que tener una formación humanística tan rica que no creo que la universidad no la dé. Entonces, en este sentido, tenemos que ser autodidactas. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, Ramón. Y tal vez como ya para cerrar, todavía nos quedan 5 minutos en el programa. Ustedes decían que muchos docentes todavía siguen con el programa antiguo, todavía catequético, y que también las universidades todavía siguen con el programa antiguo, pero también creo que hay muchos padres de familias que siguen con el programa antiguo, porque todavía ahí vagamente he visto cartas de pastores mandándole a estudiantes, aquí viene la carta del pastor, o instituciones, incluso organizaciones, ofreciendo cartas para que no reciban. Eh, es por desconocimiento, definitivamente no conocen el programa. Existe la libertad, claramente todos lo sabemos, pero existe un procedimiento también para hacerlo. ¿Quieren opinar sobre eso? Todavía Hay, tenemos 5 minutos. que hay un desconocimiento, ¿verdad? Porque en este caso no se necesita ni la carta del pastor, ni la carta de la iglesia, ni la carta de ninguna institución, ¿verdad? ¿Qué basta? La firma del documento, ¿verdad? Donde el padre de familia solicita, pero solo se necesita la carta del padre de familia. Desgraciadamente hay centros educativos en donde promueven la desinscripción del estudiantado, dando machotes incluso en el cuaderno de comunicación. Este tipo de práctica es ilegal, ¿verdad? Debería erradicarse para que lo tengamos en cuenta. Este, pero sí, desgraciadamente todavía existen muchos prejuicios. Muy bien, don Mario, ¿qué piensa? Bueno, a mí lo que escuchando esto último, decir que a partir de mi experiencia formando docentes y escuchando a los actuales estudiantes míos en la universidad, la educación religiosa es una realidad muy plural en Costa Rica. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, tengo una estudiante que trabaja en un instituto y dice que solo el 10% de los estudiantes llegan a clase. Y tengo un estudiante de allá de Parrita que dice que solo el 10% se ausentan. Entonces, la diversidad es muchísima. O sea, si solo el 10% se ausenta, tiene el aula llena. Quiere decir que no hacen la carta. Eso tiene que ver con la persona docente, ¿no? Su capacidad de involucrar al estudiante, de hacerlo participar en la medida, como decía Ramón, ¿no? La parte afectiva, participativa, me parece que eso crea diferencia. Hay diversidad entre zona urbana y zona rural. En la zona urbana hay más cartas, en la zona rural hay menos cartas, por ejemplo. Yo recuerdo, mi hijo fue siempre a educación religiosa, está en la universidad, pero el último año dice,
Todos los años le preguntaba para respetarle, ¿quiere ir a educación religiosa? Sí, me dice, yo quiero ir porque pobrecita la maestra, se está quedando sin alumnos, que al menos estoy yo ahí. Entonces, esa es una realidad. Y otras donde hay aulas llenas, ¿no? De todo hay. Luego, es curioso, yo recuerdo que antes de este programa, haber encontrado profesoras que decían, a mí me gusta lo plural, que todos se sientan incluidos y vemos todas las religiones, pero lo hago a escondidas del asesor. Decía. Ahora es todo lo contrario. Ahora los asesores promueven eso que antes estaba prohibido, ¿no? O que las personas hacían clandestinamente, ¿no? Ahora más bien estamos invitados a visibilizar esa diferencia y quien hoy más bien eh, promueve prácticas educativas adoctrinantes, más bien lo hace a escondidas posiblemente y ojalá que no lo haga, ¿no? Y porque el nuevo programa no va en esa línea, pero son cosas curiosas y que visibilizan la diversidad que hay en el campo de la educación religiosa costarricense. Muy bien, esperamos que este programa de Alternativa Fales, Filosofía, Artes y Letras y Educación haya sido de mucho conocimiento para todas las personas que se están conectando, porque, bueno, estamos en la Semana de Educación Religiosa, esta semana, 85 años de historia en Costa Rica, y por qué no, ¿verdad? Conocer este proceso de crecimiento, ese proceso de diálogo intercultural es de mucha riqueza. Yo estoy completamente agradecida con don Mario Méndez de la Universidad Nacional de Costa Rica, de Ramón Vega, psicólogo, de Denis Vindas, por acompañarnos en el programa de Alternativas hoy. Muchas gracias y esperemos encontrarnos nuevamente en algún momento acá. Y pues terminamos y nos vemos hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.